Hola, espero que todos se encuentren bien. En este video hablaremos sobre la transformada de Fourier. La transformada de Fourier es muy importante para estudiar y modelar diferentes fenómenos electromagnéticos o en mecánica cuántica o de finanzas, de electrónica, etc. Por eso es importante entender sus conceptos. En este video veremos cómo surge esta transformada de Fourier a partir de la serie de Fourier. Empezaremos estudiando la serie de Fourier compleja y a partir de ahí obtendremos la transformada de Fourier. Bien, antes de iniciar, recordemos cómo se obtiene la integral de una función que está definida sobre todo el eje real. Para hacer la integral podemos hacer una partición uniforme. Aquí delta de k, vamos a poner que g depende de k, sería un incremento pequeño. Y entonces nos vamos moviendo para la derecha con n's positivos y con la izquierda con n's negativos. Aquí n está en los enteros. Bueno, y el incremento pues solamente es la diferencia de un punto menos el otro. Bien, entonces la integral, el área bajo la curva, sería la integral de menos infinito a infinito de g de k, que se puede aproximar como el ancho de cada rectángulo por su altura. Cuando delta de k tiende a 0, esta suma se convierte en la integral, que es lo que ocurre aquí. Bien, ahora recordemos cómo es la serie de Fourier compleja. Si tenemos un intervalo de menos L a L a los reales, tenemos aquí una función del intervalo de menos L a L a los reales. La función se puede expresar de esta forma. Y aquí alfa n son los coeficientes de Fourier, que básicamente es la integral de menos L a L de la función compleja imaginaria, aquí negativa, por f de x, y aquí este término de normalización. Bien, usando esta definición de la serie de Fourier compleja, podemos obtener la transformada de Fourier. Bien, primero definamos kn igual a npi entre L. Sería un elemento de la partición que haríamos sobre el eje real. Vamos a suponer que tenemos este dominio, entonces estas kns las vamos a definir de esta forma. Noten que esta kn está en el argumento de la exponencial imaginaria. Aquí está tanto en esta parte como en el coeficiente de Fourier. Bien, entonces esos los tomamos para hacer una partición. Aquí delta de k sería kn más 1 menos kn, que básicamente es pi entre L por n más 1 menos pi entre L por n. Y aquí nos da simplemente pi entre L. Entonces, de esta igualdad, kn igual a pi entre L, podemos despejar 1 entre L y nos da delta de k entre pi. Podemos notar que si L tiende a infinito, entonces delta de k tiende a 0. En ese caso, cuando L tiende a infinito, nuestro coeficiente de Fourier, que está integrado de menos LL, pues se vuelve una integral en todo el eje real. Bien, y ahora definamos esta función f tilde de k de n, la vamos a definir así. Noten que esto es muy parecido al coeficiente de Fourier. Aquí tenemos k de n es precisamente pi entre L, el coeficiente de Fourier es esta expresión, entonces básicamente es lo mismo salvo factores. Entonces f de k de n lo definimos así, utilizando la definición de coeficiente de Fourier. Vamos a meter aquí una raíz de 2L y una raíz de 2L para obtener el coeficiente de Fourier, y entonces aquí
la raíz de 2 se va a cancelar, nos va a quedar raíz de L entre pi, y este término que tenemos aquí es exactamente el coeficiente de Fourier de la serie de Fourier compleja. Bien, entonces de aquí el coeficiente de Fourier se escribe de esta forma, en términos de esta función k de n. Noten que esta función está evaluada en k de n, pero se puede definir sobre todo el eje real, sobre la variable k. Bien, entonces, teniendo este coeficiente de Fourier de esta forma, lo podemos sustituir en la serie de Fourier, es decir, aquí. Si eso hacemos, aquí tenemos la serie de Fourier. En lugar del coeficiente de Fourier escribimos f de k n, bueno, f tilde de kn. Aquí vamos a tener una raíz de L con una raíz de L, se va a convertir en L, y pi entre raíz de pi entre 2. Bien, ahora recuerden que 1 entre L se puede escribir en términos de delta de k, que es precisamente 1 entre L es igual a delta de k entre pi. Eso es lo que tenemos aquí. Entonces, en lugar de poner 1 entre L, ponemos delta de k entre pi, y aquí el pi entre raíz de pi nos va a dar, perdón, raíz de pi entre pi nos va a dar aquí raíz de 2, 1 entre raíz de 2 pi. Tenemos esta expresión. Ahora noten que esta expresión tiene la forma de suma de Riemann. La suma de Riemann tiene esta forma. ¿Cuándo se convierte esta suma de Riemann en una integral? Cuando delta de k tiende a 0. Pero cuando delta de k tiende a 0, cuando L tiende a infinito. Entonces, en ese caso, aquí, bueno, esto se aproxima, esta suma se aproxima a una integral, porque esta es una suma de Riemann, y cuando delta de k tiende a 0, se va a dar la igualdad. Entonces, esta función la vamos a definir aquí, así, o sea, originalmente la definimos con límites finitos, o sea, de menos L a L, pero si hacemos tender L a infinito, pues se va a convertir en una integral de menos infinito a infinito. Y bueno, entonces aquí definimos esta función de esta forma, f tilde de k, y cuando L tiende a infinito se da la igualdad, o cuando delta de k tiende a infinito se da la igualdad. Entonces tenemos esta expresión. Esto no lo vamos a definir como la transformada de Fourier, sino la f tilde. La f tilde la vamos a definir como la transformada de Fourier. Y esta función, esta integral, la vamos a definir como la transformada inversa. Noten que la diferencia es que aquí estamos integrando sobre x y tenemos un signo negativo. El signo negativo nos dice que es la transformada de Fourier. Aquí el signo positivo nos indica que es la transformada inversa. Bueno, de manera natural podemos ver que está bien definida la transformada inversa, porque si aquí ponemos f tilde de k, hay que poner esta expresión, y tenemos que f mayúscula de f de la función, y después aplicarle f a la menos 1 mayúscula, nos da f de x. O sea, son transformadas inversas. Esta herramienta es bastante importante, se debe a Fourier. Fourier fue un matemático francés, hijo de dos artesanos franceses. A los 12 años, Fourier se quedó huérfano de madre y padre, y además 6 de sus hermanos habían muerto. Un religioso lo ayudó a ingresar a la academia militar, bueno, a una escuela militar. A los 16 años estalló la Revolución Francesa. Bueno, cuando Fourier tenía 16 años estalló la Revolución Francesa. Fourier apoyó a los revolucionarios franceses, en particular a Napoleón, y como no pudo seguir una carrera militar, se dedicó a las matemáticas. Estas herramientas en su época fueron muy revolucionarias, no se entendían por qué funcionaban. Se tuvieron que construir
se tuvieron que hacer varios avances en las matemáticas para entender que eran correctas. El nombre de Fourier está inscrito en la Torre Eiffel porque es uno de los matemáticos franceses más importantes y básicamente su importancia se debe a que estas herramientas sirven para resolver ecuaciones diferenciales parciales que aparecen en diferentes fenómenos. En algunos siguientes videos veremos algunas propiedades de la transformada de Fourier.